En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos, capítulo 7, versículo 31 al 37. Saliendo de las tierras de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de la Decápolis. Allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera la mano. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo, Efetá, que quiere decir, ábrete. Al instante se les abrieron los oídos, le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Jesús le mandó que no se lo dijera a nadie, pero cuanto más insistía, tanto más ellos lo publicaban. Estaban fuera de sí y decían muy asombrados, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Bienvenidos sean todos, hermanos en la fe, al compartir la palabra, a prepararnos en este día maravilloso que el Señor nos regala, en esa tarde, en esa noche, para alimentarnos espiritualmente. Les deseo a ustedes que el Señor le conceda lo que su buen corazón desea, e invitarle a buscar la Biblia, a prepararnos, a estudiar, a dejarnos guiar, a dejarnos iluminar por ella, que es lámpara en nuestros pasos y luz en nuestro sendero. Hoy me encuentro con mi sobrino Anthony, el cual les va a saludar. Hola, un saludo a todos ustedes que hoy nos ven a través de las redes sociales. Dispuesto para proclamar tu santa palabra, y mí, José Toro, para quienes por primera vez sintonizan este canal, que el Señor les bendiga, que Dios les acompañe. San Marcos continúa el evangelista Marcos anunciando la palabra que hacía nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes recuerdan el de ayer, seguía por esos pueblos paganos, ¿verdad que sí? Como la súplica de una mujer pagana, el Señor pues la oye. Eso viene a confirmar de que el Señor quiere la unidad de todos los pueblos. Y que esa oración de esa madre por su hija, con fe, ¿verdad?, se consigue lo que quiere. Y que muestra el Señor en ese pasaje bíblico del de ayer, que la salvación es para todos los hombres. Y hoy viene a hablarnos también, y van a oír, o lo han oído y lo vamos a retomar, que sigue por los pueblos paganos, por los pueblos que escuchan el mensaje y aceptan la palabra de Dios y transforman su vida. Es decir, por los pueblos que ya dejan de ser rebeldes al oír la palabra de Dios. Y nos viene a señalar un episodio fascinante, pues, en un hombre que es sordo y que es mudo, que se le dificulta hablar, que es tartamudo, pues como sea. Esta traducción, un hombre que se le dificulta hablar. En otras traducciones, un mudo. Finaliza las escrituras en el versículo 37, ¿cómo finaliza? Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Es la enseñanza de hoy. Sordos y mudos. Para el día de hoy, porque habemos muchos sordos y habemos muchos mudos en la palabra de Dios. Sí, con relación a la palabra de Dios. Porque muchos no son sordos, o muchos no somos sordos, ni muchos no somos mudos para oír y hablar de las cosas del mundo. Más bien nos toca que mandar a callar a la gente. Algunos se pasan, hablan, pero hablan más que un loro, decimos nosotros por aquí, pero de las cosas del mundo. De las cosas que no tienen el camino, o no indican, o no motivan, o no animan para el camino de la salvación. Pero en las cosas de Dios, uy, cuánto sabemos en eso. Sordos y mudos, no queremos. ¿Cuándo entonces? Pues ese es el mensaje de hoy, vamos a compartirlo. Dale, Anthony. Saliendo de las tierras de Tiro, Tiro ayer, ¿verdad? ¿Recuerda? Se encontró con la mujer Firocenicia. ¿Qué pasó? ¿Para dónde se fue? Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de la Decápolis. Pueblos paganos. ¿Eh? Pueblos paganos. ¿Qué pasó?
Allí le presentaron a un sordo que hablaba con dificultad. Sigue mostrando la Biblia de que hay instrumentos de Dios para llevar a aquellos paganos, aquellos que no han conocido del Señor, llevarlo ante su presencia. Ese es el trabajo que hay que hacer. A eso le animamos a ustedes, que ustedes también se dejen ser instrumentos de Dios para llevar a muchas almas que se han apartado de Dios en estos momentos o de toda su vida, para que el Señor les cure, para que el Señor les abra el entendimiento, para que el Señor les suelte la lengua y puedan proclamar su palabra. Porque a otros más bien hay que amarrarles la lengua, no soltársela, sino amarrarles la lengua porque hablan mucho y hablan mucho, pero las cosas que no tienen interés en muchos sentidos, en muchas ocasiones. Sí, así es. Y me duele decirlo que dentro de la iglesia los hay. Personas que dicen oír pero no oyen. Personas que hablan con claridad las cosas del mundo pero que tartamudean o son mudos a las cosas de Dios. Bárbaro llamado de atención para el día de hoy. Le presentaron entonces. ¿Qué le presentaron? Allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad. ¿Hablaba? Sí, pero con dificultad. El Señor quiere hombres y mujeres hoy dispuestos a oír su palabra y a hablar con claridad, con valentía, con la fuerza del Espíritu Santo ante la humanidad, ante la sociedad, ante la familia, ante sus vecinos. ¿Cuántos nos estamos haciendo sordos a la palabra de Dios? ¿Cuántos no queremos hablar de Dios? Mucho, mucho. Tartamudeamos. ¿Por qué? Porque nos da miedo. Pero hablar del vecino, hablar de la vecina, hablar del presidente, hablar de aquel, hablar de este, hablar del papa, hablar de los sacerdotes, hablar de los obispos. Para eso no tartamudeamos, ¿verdad que no? Para eso sí no estamos mudos. Para eso sí somos hábiles, para eso sí la lengua está suelta. Y para las cosas de Dios. ¿Por qué no eres capaz de decirle a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa que se acerquen a Dios? ¿Por qué? Porque te da miedo. Cobarde. Hoy se necesita hombres y valientes que lleven, eso sí, la verdad, la palabra de Dios, ojalá mostrándole con la Biblia. Decirle a ese joven que se ha dejado arrastrar por el deseo carnal, ese hombre que le gusta a ese hombre, esa mujer que le gusta a esa mujer, que es pecado. ¿Por qué te da miedo? ¿Por qué? ¿Qué va a decir mi hijo? ¿Qué va a decir mi hija? ¿Qué va a decir se van a poner bravos? Sí, perro mudo. Si el Señor te ha dado esa sabiduría para que oiga la palabra de Dios y la dé a conocer, ¿por qué te callas? Cobarde. ¿Por miedo? ¿Por el que dirán los hombres? ¿Y qué va a decir Dios de ti? Si conoce que es pecado el homosexualismo, el lesbianismo, el feminismo, la borrachera, la idolatría, sabe que todo ese pecado, la fornicación, el adulterio, ¿por qué te callas? ¿Por qué te callas? ¿A qué le tienes miedo? ¿Al que dirán? Sí, muchos sí. Y por eso muchos han cerrado el oído a la palabra, no la quieren escuchar. En mi comunidad, no sé en las otras, no sé cómo será. Pero en mi comunidad estamos llevando la formación bíblica, la apologética, para que el que se quiera instruir en la palabra de Dios, el que le abra el oído a la palabra de Dios y el que se le suelte la lengua para predicar la palabra de Dios. Y son 4 o 5 los que van. ¿Y los demás qué? Y la invitación se hace los domingos en la Santa Misa. ¿Y los demás qué? Y la misa llena, la iglesia llena, perdón. ¿Y los demás qué? Sordos, mudos para las cosas de Dios. Para las cosas de Dios. Pero para el mundo, hábiles. Sí. No le digo que más bien tiene que uno, oye, frénese, tome aire, respire. Se va a ahogar de tanto hablar. Pero de Dios, de su palabra, ¿cuándo? ¿Sabe qué hizo el Señor? Pues hoy le pedimos a Dios que haga eso en nosotros. Atención. Y le pidieron que le impusiera la mano. Jesús lo apartó de la gente. Lo aparta del mundo, lo aparta del mundo. ¿Y qué hace? Le metió los dedos en los oídos. Le toca, Jesús toca el corazón de la persona. ¿A cuál? Al que esté dispuesto a oír.
¿A cuál? Al que esté dispuesto a anunciar su palabra en su hogar. Porque entendemos que muchos dicen, tengo miedo de ir a una comunidad. Está bien, eso es entendible, pero con los suyos, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, ¿le da miedo también? Ah, pero tiene las enseñanzas. ¿Le da miedo también compartirla para que los demás se enteren? ¿Le da miedo? Hasta eso les cuesta por el Evangelio, por nuestro Señor Jesucristo, compartirlo. Jesús lo toca, lo aparta primero del mundo, lo toca, mete tu dedo en los oídos, en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. y después, ¿qué pasa? Enseguida levantó los ojos al cielo, ¿Y qué hizo? suspiró y dijo, Efetá, que quiere decir, ábrete. Al instante se le abrieron los oídos, le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. ¿Eso no es lo que necesitamos? Claro que sí, pero para eso, amados hermanos, tenemos que apartarnos de las cosas del mundo, ir ante la presencia del Señor y llenarme de Dios. Ayúdame, ayúdame. No tenemos el Santísimo expuesto en nuestra comunidad. Hay días especiales, los jueves. Los jueves no están en la comunidad, el Santísimo puesto. Pues vamos, ¿cuál es el miedo? Ah, ¿qué va a decir aquel? ¿Qué va a decir aquella? Ah, téngase eso. ¿A quién quieres complacer? ¿A Dios o a los hombres? Cuidado, estás complaciendo a los hombres, ¿no? Cuidado. El profeta Jeremías capítulo 1, versículo 4 en adelante, también sintió ese miedo, pero se dejó llevar. Soy muy joven, tartamudeo. ¿Cómo lo voy a hacer? Atención, Jeremías capítulo 1, versículo 4 en adelante. Me llegó una palabra de Yahvé. Viene de Dios, es de Dios la palabra, es Dios que nos habla, es el que nos invita a acercarnos a Él para que nosotros seamos su instrumento, para que el oído sea claro a su palabra, para que la lengua se me suelte a proclamar, pronunciar el Evangelio. Es el Señor, eso lo hace el Señor. Tú y yo tenemos que ir a su encuentro, dejarnos tocar, dejarnos iluminar, dejarnos acercarnos a Él apartándonos de las cosas que nos impiden. Ese es lo que hay que hacer. ¿Qué pasó? Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. A ti también el Señor no va a saber el Señor. No nos va a conocer el Señor. Claro, lo que quiere es que tú y yo demos el paso. Primero apartándonos de las cosas del mundo. ¿Qué es eso? Ahí está el detalle, el problema. Las cosas del mundo nos absorben, nos atrapan, nos tienen cautivos y no podemos oír su palabra y no podemos hablar de ella. Las cosas del mundo. Pero recuerda, Jesús lo apartó. Viene de Dios, Dios sabe todo, Dios te conoce. Date la oportunidad. Date la oportunidad de ser instrumento de Dios para evangelizar. ¿Desde otra vez? Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Esto no lo quieren aceptar o no lo saben los hermanos. Qué triste. Te consagré. ¿Cómo es? Antes de que tú nacieras, yo te consagré Te consagré y te destiné y te destiné, amado hermano, a ser profeta de las naciones. a proclamar el Evangelio. Si así lo quiere Dios, ¿quiénes somos nosotros para rebelarnos contra su palabra? ¿Por qué? ¿Por qué somos tan duros? ¿Por qué somos tan rebeldes? Dice el profeta. ¿Por qué somos tan duros de servir? Cabeza dura. Yo exclamé, ay, Señor, Yahvé, ¿cómo podría hablar yo que soy un muchacho? No es esa la razón o no son esas las palabras en muchos que nos decimos ser cristianos. Ay, Señor, ¿cómo voy a hablar yo? Yo tengo miedo. Mire, hasta se me pega la lengua así. Para eso sí, ¿verdad? Para eso sí se pega la lengua. Satanás es tan astuto que para eso se pega la lengua. Pero para llevar un chisme, ahí estamos de primero, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿qué le dice? ¿Qué dice? Y Yahvé me contestó, ¿Qué dice Yahvé?
No me digas que eres un muchacho. Otra vez. No me digas que eres un muchacho. Oye, el Señor te consagró, te eligió y te llamó para eso, para ser instrumento de Él. No me digas entonces que no puedes. No me digas que se te pegue la lengua. No me digas No me digas que eres un que eres muchacho. muy joven. Irás a donde quiera que te envíe Mandato, irás a donde quiera que te envíe. y proclamarás todo lo que yo te Y mande. se va a soltar, ahorita va a decir, te va a soltar. Esa lengua se te va a soltar porque tú has venido a mí, yo te he consagrado, te he elegido y por tanto vas a ir. No tengas miedo. No les tengas miedo, porque estaré contigo para protegerte. Palabra de Yahvé. Ahí está, estaré contigo. Y cuando nosotros nos acercamos al Señor, el Señor mete el dedo en mi oído y con saliva me suelta la lengua para que proclame, porque Él está conmigo. ¿Cuál es el miedo? Hoy necesitamos más que nunca en este mundo tan contaminado, tan oscuro, hombres y mujeres dispuestos a que el Señor obre en él, en ella. Y siga. Entonces Yahvé extendió su mano y me tocó la boca. ¿Qué hizo con el sordomudo? ¿Qué hizo? Lo tocó. Entonces Yahvé, dice el profeta, extendió su mano, déjate tocar por el Señor, acércate al Señor, aparte de las cosas del mundo. Yahvé se acercó, tocó con tu mano, ¿cómo es? Yahvé extendió su mano y me tocó la boca, diciéndome, en este momento pongo mis palabras en tu boca. En este día te encargo los pueblos y las naciones. Ah, bárbaro, entonces no tenga miedo, no tenga miedo hoy. Hoy existen muchos sordos, hoy es mucho que se le dificulta hablar, sí, pero las cosas de Dios. Pues el Señor te hace el llamado a ti y nos hace el llamado a nosotros, déjate tocar, siga. Arrancarás y derribarás, perderás y destruirás, edificarás y plantarás. Me llegó una palabra, Yahvé. ¿Reconoces esta visión? Yo dije, la rama es del árbol que llama alerta. ¿De dónde viene? Otra vez, ¿dónde empezó otra vez? Me llegó. Me llegó una palabra de Yahvé. ¿Y qué, cómo lo dice, cómo lo muestra el profeta? Porque son ejemplos a nosotros a seguir. El profeta, ahora Ezequiel capítulo 3, versículo 1, me llegó una palabra del Señor. ¿Qué me dijo esa palabra? ¿Qué te va a decir a ti hoy? ¿Qué me va a decir a mí hoy? Hay que comernos algo. Tenemos que oír algo. Tenemos que hablar de algo. Si no lo hacemos, ¿cuándo lo vamos a oír o cuándo lo vamos a proclamar? ¿Qué debo hacer? Escuchen el profeta Isaías, Ezequiel, capítulo 3, versículo 1 y siguiente. Me dijo, hijo de hombre, come lo que te presento. Come lo que te Te presento. Vamos a ver qué es lo que me va a presentar el Señor, qué es lo que me presenta hoy para yo comer. Cómelo y luego anda a hablarle a la casa de Israel. Tengo que comer algo para que después que yo lo coma, va y lo hable. ¿Qué será? A ver, Abrí la boca para que me hiciera comer ese rollo. otra vez. Abrí la boca para que me hiciera comer ese rollo. La palabra de Dios, esa es la que tenemos que comer, esa es la que tenemos que oír, para que cuando yo la coma, cuando yo la oiga, que es comerla, ¿verdad? Leerla, meditarla, día y noche, ¿debo qué? Ir a hablar de su palabra. Y me dijo, hijo de hombre, come ahora y llena tu estómago con este rollo que te doy. Llénate, llénate de la palabra de Dios, que la palabra de Dios habite y se sienta a gusto en ustedes. Llénate, ella te va a dar la sabiduría que te lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pero eso es lo que no queremos. Estamos comiendo de todo lo que ofrece el mundo, pero de lo que nos ofrece el Señor, que es de su palabra, no la estamos comiendo. Por eso nuestros oídos están sordos, cerrados nuestros oídos, sordos. Por eso nuestra lengua no tiene de qué hablar, le da miedo hablar de Dios porque no tenemos de qué hablar. Cuando empecemos a comer nuestro rollo, el rollo, perdón, que Dios nos ofrece, Él mismo nos tocará la lengua para que se abra, para que se libere de ese miedo, de esa atadura y proclame con valentía su santa y divina palabra.
comí el rollo. Lo comí, pues, y en mi boca era dulce como la miel. Ah, ¿por qué no viven eso? Muchos dicen, no, hablar de la palabra de Dios hoy, eso es raro, eso es anticuado. Pero si la Biblia dice que eso es dulce, dice el salmista 119, 105, 103, lo buscan. Tu palabra, Señor, es más dulce que la miel a mi paladar. Y si es tan dulce, no nos gusta el dulce, ¿por qué no la saboreamos? Porque no tenemos tiempo, porque estamos pegados a las cosas del mundo. Pues el Señor hoy aparta a este sordomudo, lo aparta, lo llama aparte, lo tiene en su presencia, que es lo que quiere de nosotros, que vayamos a su presencia. Allí nos vamos a llenar de Dios, allí vamos a hablar de tu palabra, allí la vamos a conocer y por ende vamos a salir con valentía a darla a conocer. Pero si no, por eso nos da miedo. Por eso nos quedamos callados. Siga. Me dijo, hijo de hombre, anda a la casa de Israel y dile mis palabras. No te envío a un pueblo extranjero cuya lengua sería difícil, Vaya, primero ¿a dónde? A tu casa. A tu casa. sino a la casa de Israel. Si te enviara a donde muchedumbres extranjeras, cuyo hablar es oscuro y cuya lengua es difícil, la cual no comprenderías, podrían tal vez escucharte, pero la casa de Israel no querrá escucharte. Ah, bárbaro. ¿No es eso? Que dentro de la casa, nuestra propia casa, muchos no quieren escuchar. El hijo no quiere escuchar al papá, a la mamá, de cuando se habla la palabra de Dios. Ay, mire, vamos a reunirnos. No, no tengo tiempo. Salen y se van. Ah, bárbaro. Sí. ¿Por qué? Sordos. ¿Por qué? Mudos. Mudos. Ojalá que Dios pueda liberar, dejarnos que muchos de ellos se toquen. Se dejen tocar por Dios. Siga. Porque no quieren escucharme. No To- quieren. No quieren. Siga. Todos tienen la cabeza dura. Ah, bárbaro. Menos mal que está en las Sagradas Escrituras, no lo estoy diciendo yo, ¿no? ¿Qué? Todos tienen la cabeza dura y el corazón obstinado. Por eso he vuelto tu cabeza tan dura como la de ellos, y tu frente tan dura como la de ellos. Haré de tu frente un diamante, más duro que la roca. No le temerás, no tendrás miedo de ellos. No tengas miedo, predica. Eso le dijo a Pablo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 9 y siguiente. No te calles, sigue hablando, no te calles. Sigue hablando porque yo estoy contigo, no te voy a abandonar, no te pasará nada, porque es que en ese pueblo, en esa comunidad, tengo un gran gentío que quiero traerlos para mí. Oiga, como dice Hechos 18:9 y siguiente. A Pablo, a Pablo. Y usted sabe, desde atrás lo leen para que se dé cuenta dónde ha pasado Pablo. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, Y te dice a ti, me dice a mí, no tengas miedo, no tengas miedo, sigue hablando sigue hablando y no calles. y no te calles, hablando la palabra de Dios. Hablando la palabra de Dios del mundo. Sabemos que otros se han dedicado a eso. Pero nosotros los cristianos tenemos que hablar de la palabra de Dios. Pero para hablar de la palabra de Dios tenemos que comernos el rollo. Comernos la palabra de Dios, saborearnos la palabra de Dios. Para luego darla a conocer. No podemos hablar de Dios sin su santa palabra. Hay muchos que han caído en el error. Van y dicen a predicar y lo primero que da es puros cuentos y cuentos de la palabra de Dios. No, nada, pasó el tiempo, vámonos. ¿Y de la palabra de Dios? No, para eso está enredada la palabra de Dios. Hay que comernos el rollo, hay que abrirnos, hay que estar en la presencia del Señor, que nos ilumine con su santo y divino Espíritu, nos dé la sabiduría. No te calles. Pues en esta ciudad me he reservado un pueblo numeroso. Yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño. Pablo siguió enseñando. Entonces con esa confianza, con esa fuerza, porque ahí en esa comunidad hay un pueblo, ¿cómo? ¿Un pueblo qué? Numeroso. Numeroso. Yo estoy contigo. Atrás un poquitico, atrás un poquitico. Pues en esta ciudad Me he reservado, sí. un pueblo numeroso. Me he reservado ese pueblo. Y si no se le predica a ese pueblo, si no se le predica a la familia, ¿cómo será reservado para Dios? ¿Y qué hizo Pablo cuando agarró esa fuerza? Porque pudo tener hasta de repente, ¿no? La gana de no continuar. Pero cuando el Señor le dice, no te calles, sigue hablando,
Sigue proclamando la palabra de Dios, porque me he reservado en este pueblo un número grande de gente, Dios mío, para que venga mi rebaño. ¿Qué hizo Pablo? Pablo siguió enseñando, entre ellos la palabra de Dios. ¿Qué hizo Pablo? Pablo siguió enseñando, entre ellos la palabra de Dios. Se había comido el rollo y de eso hablaba, de la palabra de Dios. Y duró con ellos por qué? Y permaneció allí 1 año y 6 meses. Predicando, predicando, predicando. ¿Cuánto llevas tú predicándole a tu familia? Nada. Pues hoy el Señor quiere, primero, que te apartes del mundo. Segundo, que te dejes llevar o que vayas a la presencia del Señor y te llenes de Él. Te dejes tocar. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Ojalá que sea así. Pero para estar dispuestos, para hacer eso, tenemos que estar seguros de lo que vamos a hacer. Y le recomiendo que lea Eclesiástico o Siracide, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba y lo sigue leyendo. Pero eso sí, palabra por palabra. Oye, ¿será que sí? Es verdad. Pero no olvides que desde el vientre de tu madre el Señor te eligió y te consagró. ¿A ti? A nosotros también. Vamos juntos, pues, a no desmayar en este proyecto de dar a conocer la palabra de Dios a nuestros hijos, tanta necesidad que hay para predicarle a nuestros hijos hoy. Mucha necesidad. Padres y madres tienen esa gran tarea, pero vamos a comernos el rollo. Vamos a estudiar, déjense instruir. Podrán decir mucho, bueno, yo ya tengo tantos años en la iglesia, no necesito de formarme. Que no necesita formarse, lean Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 24, en adelante para que se den cuenta cómo Apolo, conocedor, pero que conocía la Escritura, la palabra de Dios, pero que había sido instruido, conocía solo sobre el bautismo de Juan, cómo unos enviados de Dios le da a conocer a la profundidad de nuestro Señor Jesucristo. Se dejó instruir y luego lo recomendaron para que si fuera predicando. Y en público rebatía con las Sagradas Escrituras que fuera. También nosotros necesitamos, ¿cuál es la enseñanza? Es que desde el Papa, cardenales, obispos, sacerdotes, seminaristas, diáconos, todos necesitamos formarnos. ¿Y nosotros qué? Oídos sordos. Y como somos oídos sordos, ¿qué somos? Mudos para hablar de las cosas de Dios. Nos vamos, amados hermanos, despidiéndonos de ustedes, poniendo en manos de Dios esta semilla que hoy se ha regado para que Él la haga germinar y dar fruto en abundancia de santidad para gloria a su santo nombre. Nos despedimos, Anthony, invitándoles a que sigan. A que se suscriban a nuestro canal de evangelización. Semillitas del Torito. Del Torito. Que den un me gusta y que activen la campanita, ¿cómo es que hace? Tin, tin. Tin, tin. De manera que YouTube recomienden el video y sean más y más las familias a que se unan a la escucha de la palabra. Nos vamos poniendo en manos del Señor, que obre en toda la familia de manera especial, en la familia de Jessica Mejías, de Tennessee, de la familia Carmen Mercedes, de la familia de Argelina Durán, de la familia de Marta Guidón Montoya en Nicaragua, la familia de Silvana Elena en Argentina, la familia de quienes están tras de cámara escuchando la palabra de Dios, quienes están prestos para evangelizar, la familia de Jocelyn, María y Víctor en comuna de Río Negro, Chile, la familia de Norma Ramírez de Argentina, Catalina Luera, la familia de Ricardo Joven o el joven Ricardo desde Cali, Colombia, la familia de Wendy Rodríguez, República Dominicana, la familia de Steven Villela de Santa Ana, California, de Coti Morales, toda su familia, de Alicia Luna González de Querétaro, México, la familia de Luis Quintero, y de quienes nos piden que les llevemos oración, en la oración que el Señor les conceda a cada uno de ustedes conforme a su fe, conforme a su fe. Que Dios Todopoderoso derrame su santa bendición y la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.